tan particular, quiero estar con la ayuda del Señor pudiendo abordar un tema que me llama mucho la atención y considero que es muy importante para el pueblo cristiano. De más está decir que los animo a suscribirse, a estar comentando, a activar la campanita de notificaciones, a estar pidiendo algunos temas más que quieran estar escuchando, que podamos estar preparando, que puedan estar ahí comentándonos en los videos. Y dicho eso, el tema que quiero abordar en este día especial es el tema de los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos enseñadores. Y es un tema que me llama mucho la atención, que se habla mucho en el mundo cristiano, en el pueblo cristiano se toca muchísimo este tema y la verdad que considero importante aclarar algunos puntos. En base, por supuesto, a un capítulo y a unos versículos que encontramos en Segunda de Pedro. En el versículo primero al versículo 3 que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Pedro era contundente a la hora de abordar este tema. Nosotros si vamos más para atrás en la historia bíblica, encontramos que también, por ejemplo, el profeta Jeremías, también contemporáneo de Pedro, el apóstol Pablo y muchos otros autores, mismo el Señor Jesucristo, han abordado en reiteradas veces este tema acerca de los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos enseñadores. Y yo considero personalmente que por lo menos hay tres características, tres cualidades que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de identificar un falso maestro. Y tener en cuenta que hay un punto importante a la hora de empezar a tratar de identificar esto. Es que tenemos temor, tenemos miedo de estar tocando, como se dice, y como lo dice también la escritura en el Salmo 105 y versículo 15, por ejemplo, no tocar al ungido de Dios. Y eso está perfecto, pero una cosa no quita la otra. Es decir, nosotros cuando queremos combatir una herejía, cuando queremos combatir una falsa enseñanza dentro de los parámetros bíblicos, puede incluirse, entre comillas, un ungido. Entonces nosotros no nos tenemos que olvidar tampoco de lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 8 y versículo 9, por ejemplo, y lo que habla todo el capítulo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si mi persona, o si otra persona, o si un ángel baja del cielo y predica un evangelio diferente del que hemos oído y aprendido de los apóstoles, que han sido el fundamento de la iglesia primitiva, y escuchamos otra cosa diferente, decía Pablo a los Gálatas, sea anatema, sea un mentiroso, sea un maldito, con maldición. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de los principios establecidos de parte de Dios a la iglesia desde sus comienzos. Entonces, es un tema importante, es un tema relevante, que nosotros que somos temerosos y que amamos la verdad, la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta. Estas tres cualidades, la primera que yo rescataba a la hora de desarrollar y estudiar este tema, es el tema de la inmoralidad. Es un tema que quizás se habla poco o no se escucha inclusive a veces. Y la inmoralidad sexual, sobre todo en la parte sexual, es decir, en el matrimonio, en el casamiento, en la parte íntima de esto, cuando tales cosas se practican, están reflejando que su corazón
no intenta reflejar una moral y una ética cristiana, sino que de cierta manera se está dando a conocer que ha blasfemado contra el Señor y que su corazón está encubierto. Otras de las cosas que nosotros encontramos para identificar más abiertamente lo que es un falso maestro es la avaricia. Y acá entramos en un tema muy delicado, porque nosotros sabemos que bíblicamente el que predica el Evangelio y enseña el Evangelio debe vivir de eso. Pero vivir de eso no significa que su corazón se vuelva avaro, que su corazón tenga como principal objetivo en primer lugar enriquecerse y por último o por nada enseñar la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros intentamos identificar esto, tenemos que hacernos algunas preguntas con respecto a este punto. Si ese que está enseñando, si esa persona que está intentando predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios, tiene como principal deseo esto, predicar el Evangelio y enseñar las Escrituras, o tiene otro deseo que se va a ver rápidamente reflejado en sus bienes personales, en las cosas que va a ir adquiriendo, de manera extraordinaria, y va a llamar la atención. Cuando esto pase es cuando estamos delante de un corazón avaro, de un corazón que intenta enriquecerse, haciendo mercadería de los hombres y causando disoluciones entre medio del pueblo, como bien lo decía Pedro. Y ese estilo de vida cambia rápidamente, y ahí encontramos lo que se conoce como la teología de la prosperidad. Hay una intención de llegar a Dios a través de dar todos los bienes. Cuando esto pasa es cuando estamos frente a un maestro avaro y lejos de tener un corazón imitador del Señor. Entonces tengamos mucho cuidado a la hora de analizar este punto, pero es una cualidad de un falso maestro. Y en tercer lugar, que para mí es uno de los puntos más difíciles y más sutiles dentro del pueblo cristiano, es el punto de la mentira. Cuando nosotros encontramos a alguien que está predicando otro evangelio, como decía Pablo a los Gálatas, nosotros automáticamente tenemos que cerrar nuestros oídos frente a eso y combatir en el amor del Señor y con la sabiduría que el Señor nos dé, combatir esas falsas enseñanzas que van en contra de la verdad bíblica. Por más que lo diga quien lo diga, combatir esa falsa enseñanza que va en contra de la verdad de la palabra de Dios. Y esto pasa en diferentes ministerios, en diferentes congregaciones, en diferentes partes del mundo, no solo de este tiempo, sino de muchos tiempos atrás también. Siempre ha pasado. Y ahí es donde tenemos que estar los hijos de Dios con humildad de corazón para combatir la mentira, que es lo opuesto a la verdad. Y nosotros tenemos que defender la verdad, tenemos que vivir la verdad. Y tenemos que identificar eso cuando está pasando en alguien que se dice ser maestro, pero que está mintiendo. Ya sea desde un púlpito, en una iglesia, ya sea en un hogar, ya sea en una reunión donde nos encontremos. Combatir eso que va en contra de la verdad. Cuando un maestro está mintiendo, sea anatema. Cuando está predicando un evangelio diferente al que encontramos en la Escritura, sea anatema, decía el apóstol Pablo. Entonces, características de alguien que está mintiendo: se enoja cuando uno le va a confrontar con la verdad, cuando uno intenta excavar sobre esa mentira, averiguar sobre esa mentira, por qué está diciendo eso. Intenta escaparse, no responder, ofenderse, enojarse, y no encuentra respaldo en la Escritura, no sabe cómo responder en base a eso, es porque está diciendo una mentira, y uno tiene que combatir a eso con la ayuda del Señor y con la tranquilidad de que el Señor, por supuesto, está
a favor de quien quiere defender la verdad. Entonces les animo, mis queridos hermanos, hermanas en la fe de diferentes lugares, a compartir, a difundir estas cualidades para que el mundo cristiano pueda tener más herramientas para poder defenderse de las mentiras, de las inmoralidades y de las avaricias. Dios le bendiga y puedan recibir este video con alegría y ayudarme a comentar, compartir, suscribirse y puedan estar dejándonos sus opiniones personales también respecto a este tema.